Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con esta parte del estudio de conocimiento de sí mismo que corresponde al libro de Taimni de ese mismo título. Y el capítulo que corresponde al día de hoy es el desarrollo del poder espiritual de la voluntad. Primero nos habló un poco de la parte más técnica de lo que es la voluntad, para que fuésemos conociendo qué es en realidad, y ahora nos habla sobre el desarrollo. Pero antes de pasar más adelante, como siempre, según la Ley de Protección de Datos de este país, tenemos el deber de avisar, informar que esta grabación será colgada en la página YouTube de Bhakti y que si alguno de vosotros no quiere que su imagen aparezca en esas grabaciones, puede cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en algún lugar de sus pantallas. Y ahora vamos a hacer unos momentos de silencio, siempre recordando mantener en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la tierra, de manera que así vayamos colaborando a formar esos pequeños núcleos de fraternidad universal repartidos por toda la tierra, que a su vez estarán conectados al núcleo mayor de la hermandad universal de todos los seres. Vamos ahora con una pequeña reseña de una de las trabajadoras teosóficas de los primeros tiempos de la sociedad, Catherine Augusta Westcott Tingley, nacida en 1847, un siglo antes que esta servidora, en Newbury, Massachusetts, y falleció en julio de 1929 en Visingo, Suecia. Ella fue una trabajadora social y prominente teósofa. Fue empleada como trabajadora social en la ciudad de Nueva York cuando conoció a William Quan Judge. Se unió a la Sociedad Teosófica el 13 de octubre de 1894. Y en el 95, las disputas entre Judge y Annie Besant condujeron a una división, con Judge llevándose la mayor parte de la sección estadounidense con él y guiándola durante un año hasta su muerte en 1896. En ese momento, Tingley se convirtió en el nuevo jefe de la Hermandad Universal y Sociedad Teosófica, aunque su identidad estuvo oculta durante un año. En 1898, un grupo de aproximadamente 200 teósofos, liderados por Ernest Temple Hargrove, se separó de la organización de Tingley y formó un grupo con sede en la ciudad de Nueva York. Esto es parte de esos avatares que se vieron en los primeros tiempos. Taimni continúa con su exposición en este capítulo diciéndonos: en el capítulo precedente hemos tratado del aspecto teórico de la cuestión de la voluntad y ahora estamos en disposición de considerar aquellos métodos que pueden ser utilizados para el desarrollo
de esa fuerza suprema de la voluntad que tiene su origen en el plano átmico. Tal como se ha remarcado en las páginas anteriores, mientras estamos confinados en el plano de la conciencia física, solo podemos tratar de aquellas manifestaciones del Atma que tienen lugar en este plano. Y no se puede alardear de comprender o de controlar las poderosas fuerzas generadas en el mismo plano átmico. Están más allá del alcance de nuestra comprensión y lo continuarán estando hasta que nuestro desarrollo interno nos capacite para trascender el plano físico y para actuar en los planos espirituales superiores. Este tránsito del que estamos hablando a lo largo de todo el curso, describiéndonos estos autores los requisitos necesarios para que esto sea posible. Me parece que ahora ya todos los que hemos estado asistiendo al curso ya lo tenemos como muy asumido. Ya cuando se nos habla de algún aspecto ya sabemos a qué se está refiriendo. Yo confío mucho en que esto es así. Sigue diciéndonos, al tratar de la función de la voluntad en nuestra vida diaria, en el plano físico, la mejor manera de enfocarlo será empezar desde lo general y luego descender paso a paso a lo particular, es decir, primero tratar de la función controladora general y luego de aquellas funciones menores en las cuales esta función general se reparte. El primer paso, a medida que aumenta la influencia de Atma en nuestra vida, consiste en tratar de elevar gradualmente el centro de conciencia desde la región de la personalidad hacia y hasta la región de la individualidad. En tanto que permanezcamos totalmente inmersos en los intereses y en las ilusiones de la personalidad, nos resulta imposible expresar la verdadera voluntad espiritual que tiene su origen en el plano átmico. El paso entre lo inferior y lo superior tiene que quedar despejado para la corriente continua de vida divina que aporta en sí verdadera sabiduría, poder y amor. A modo de ilustración podemos hablar aquí de unas cuantas prácticas preliminares que hacen de la voluntad espiritual el factor más predominante en nuestra vida. Por un lado, estas prácticas desarrollan gradualmente el hábito de desentendernos de los puntos de vista, que como sabéis, son muy parciales. Todos tenemos puntos de vista y opiniones, pero todos son muy parciales. Y en ese sentido no hemos de dar nuestro punto de vista o nuestra opinión nunca por algo bueno que quizás pueda serlo o acercarse a algo verdadero, pero también puede estar muy equivocado. Por lo tanto, darlo por bueno a priori puede llevarnos a aferrarnos a ideas completamente erróneas. Así que desarrollar el hábito de desentendernos de los puntos de vista y de las actitudes de la personalidad. Y por otro lado, acostumbrar los vehículos inferiores, acostumbrarlos al control y a la dirección del yo superior. Estas prácticas se considerarán solo de carácter general y elemental, porque el Atma solo puede controlar y utilizar totalmente los vehículos inferiores cuando el individuo ha adoptado, cuando el individuo, cada uno de nosotros, llegue el momento que haya adoptado el sendero del Raja Yoga y haya realizado grandes progresos en él. En realidad,
el ir tras el ideal del Raja Yoga puede considerarse tener como objetivo hacer del Atma el supremo legislador de la vida del yogi, de la vida del ser de cada uno de nosotros a su momento, al caminar sistemáticamente por el sendero del Raja Yoga. Y digo del yogi y de cada uno de nosotros, porque debemos comprender que el yogi en este momento es aquel que ya lo es, pero que nosotros, todos y cada uno de nosotros, hemos de tender y llegar al momento en que realmente también nos convertiremos en yogis. Iremos viendo cuestiones relacionadas con esto. La primera de estas prácticas es cultivar el hábito de la constante rememoración de nuestra verdadera naturaleza y propósito en la vida. Es aquello de tener presencia, tener presente en nuestras vidas, nada más que al traer la conciencia al día de hoy en el despertar, que esa naturaleza nuestra, que es la verdadera, y nuestro propósito en la vida ya estén presentes, que no haya que ir buscando y ay, de pronto me acuerdo de que yo me había propuesto tal cosa o tal otra, sino que ha de llegar un momento, una etapa en nuestra vida en que eso esté presente siempre, constantemente. Y esto presupone que el candidato ya ha pensado profundamente en los problemas de la vida. Ya ha realizado la apremiante necesidad de elevarse por encima de las debilidades e ilusiones de la personalidad. Y ya tiene alguna idea de la actitud modificada que el logro de la conciencia superior exige ante las circunstancias de la vida. Este hábito de rememoración, es decir, de presencia, no se adquiere simplemente tomando una resolución al efecto y ya está, sino por medio de intensos y persistentes esfuerzos en esa dirección, que abarcan muchos años de la actual existencia, salvo que ya hayamos hecho este trabajo en existencias previas, y en este caso alguien en esas condiciones en la actual existencia no tendrá que abarcar muchos años para reencontrarse con su propia madurez interior. No tendrá que pasar mucho tiempo. Pero cuando uno tiene que hacer esos intensos y persistentes esfuerzos en realidad, consiste en la práctica de la teosofía, tal como nos ha estado indicando a lo largo de todo el curso y de todos los otros cursos que hacemos, que al fin todos nos explican la manera en que podemos llevar a nuestras vidas todas estas características. Nuestros vehículos inferiores se han acostumbrado a funcionar de una manera caótica y descontrolada. Para muchas gentes esto es así, vida tras vida. Y las tendencias que traemos son de ese descontrol y caos. Y entonces estamos actuando y reaccionando cada vehículo según los anteriores samskaras, es decir, las tendencias que traemos. Y la tarea de sincronizarlos con el propósito de nuestra vida, la idea que tenemos ahora de cómo hemos de vivir, esa tarea no es fácil. Esto no solo requiere un control incesante, sino lo que más se necesita en la etapa preliminar es una vigilancia constante. Pero no hemos de entender la palabra vigilancia como algo tenso, sino como algo atento, un estar atento. Esta vigilancia no es tensa, es atenta. No estamos acostumbrados a mantener a raya nuestros cuerpos inferiores. Estamos acostumbrados a darles lo que quieren. En la parte física, ya sabéis, el comer, el beber, el hacer, el ta. En la parte mental y emocional, pues los deseos y el largo etcétera.
entonces no estamos acostumbrados a mantener a raya nuestros cuerpos inferiores, ni a tener nuestra conciencia centrada en la parte superior de nuestra naturaleza. Y durante mucho tiempo, si estamos en estas condiciones, durante mucho tiempo seguiremos despreocupándonos de ello. Y después descubriremos con estupor que hemos dejado que nuestros vehículos actúen a su modo caótico de siempre. Esto es inevitable en las primeras etapas del tránsito por esta fase del conocimiento de nosotros mismos. Pero si nos esforzamos con perseverancia para trascender la actitud de la personalidad, el centro de nuestra conciencia se desplazará gradualmente hacia lo interno y esto provocará un aumento de poder para tratar con éxito todos los problemas de la vida y para mirarlos en su verdadera perspectiva. Es necesario hacer, por lo tanto, esa purificación, esa transformación alquímica de la naturaleza de nuestros vehículos, de todas nuestras actitudes, es decir, del pensar, el sentir, los actos y las palabras, los 4. Este poder capacita a la persona, cuando se derrama, capacita a la persona para actuar con mayor efectividad desde el centro de la individualidad, desde el asiento de Atma hacia abajo. Así pues, todos los que aspiramos a atraer hacia la personalidad el poder del Atma, trataremos primero de atraer todos nuestros objetivos y todas nuestras actividades menores hacia la influencia magnética de un propósito dinámico que está relacionado con nuestro destino superior. Aprovechemos todos nuestros poderes y facultades en el servicio de este gran propósito, sin olvidar que todo este trabajo no es para nosotros mismos, en beneficio de estas personalidades, sino que toda esta tarea transformadora ha de revertir en beneficio del mundo entero. Adquiramos un firme dominio sobre nuestros vehículos y, como un perfecto conductor, dirijamos el carruaje de nuestra vida hacia la meta de la iluminación. Este retrato de nuestro yo superior, aunque sea simbólico, expresa claramente el verdadero propósito del Atma en nosotros. Tengámoslo presente constantemente y gradualmente tratemos de acercar nuestra vida hacia él o hacia ello. En la estructuración de esta actitud general podemos considerar ahora la cuestión principal, que es la de mantener bajo control nuestros vehículos. Mantenerlos bajo control, en tanto no estén totalmente purificados, por supuesto, pero realmente cuando hayamos hecho todo el trabajo purificador, no habrá nada que controlar, porque ellos actuarán de la manera debida, de la manera adecuada, de la manera elevada, en todas sus actividades naturales. Y sigue diciéndonos, porque tal como ya se ha dicho antes, esta es una de las funciones principales y esenciales de la voluntad, cuando la voluntad se manifiesta en los planos inferiores. ¿Qué significa este control? En un sentido general significa principalmente dos cosas. La primera, que cada vehículo se convierta en un instrumento preparado y eficiente del yo superior. Y la segunda, que cada vehículo actúe solo en respuesta a los impulsos que llegan de dentro, desde dentro, y que sea positivo ante los impulsos que llegan desde fuera a través de los sentidos, de nuestro medio ambiente, o que nacen de la actividad automática del mismo vehículo.
Vamos a ver qué es lo que estas dos afirmaciones generales significan. Con relación a la primera, hemos de recordar que bajo los estímulos del medio ambiente en el que se han desarrollado estos impulsos y como resultado de los samskaras o impresiones, es decir, las tendencias aportadas de vidas pasadas, nuestros vehículos físico, astral y mental adquieren una clara individualidad propia y se resisten a cualquier indicación interna que sea contraria a su manera normal de actuar. El cuerpo físico, acostumbrado a una clase determinada de alimento, se resistirá ante todos los intentos para que se cambie a una dieta en vistas a reformar su vida física. Como muchas veces me han comentado, es que yo he intentado ser vegetariano, pero tal cual, Un cuerpo astral acostumbrado al estímulo o a la excitación que se consigue a través del alcohol o de otros muchos deseos y pasiones, clamará a voz en grito por él en los momentos en que tenga por costumbre tomarlo y hará lo imposible hasta que su exigencia sea satisfecha. El cuerpo astral estará diciendo y dame, y dame, y dame, y dame en su propia voz. Un cuerpo mental acostumbrado a deambular apáticamente según le apetece, que esta es la mente que tenemos la inmensa mayoría, de que la mente se va, es viajera, va al pasado, va al futuro, va a casa de alguien, va. Y un cuerpo mental acostumbrado a divagar se negará a concentrar sus energías en una tarea que se le ponga por delante. Fijémonos que se nos dice que hemos de mantener la atención incluso cuando estamos pelando una patata. Nos lo han puesto como ejemplo infinidad de veces. Y observemos cuántas veces se va a nuestra mente y ya no está con nosotros y la patata. En el caso de cada uno de nosotros, estos cuerpos nuestros tienen estas tendencias y costumbres bien establecidos, los cuales nos impiden utilizarlos de la manera que queremos que se utilicen. Y una de las tareas más importantes que el aspirante tiene que emprender es enseñarles a que respondan inmediatamente y totalmente ante cualquier iniciativa que les llegue desde dentro. Para esto tenemos que eliminar completamente algunas de las tendencias que tienen ahora y esos hábitos, mientras que otros tienen que dejar de ser efectivos por lo que a nuestro trabajo se refiere. No es posible eliminar estas tendencias totalmente hasta que alcanzamos una etapa de evolución muy avanzada. Pero hemos conseguido suficientemente nuestro objetivo si dejan de ser una causa activa de obstrucción en nuestro trabajo y en nuestro progreso. Esta es una tarea difícil, pero si la emprendemos seriamente y perseveramos sin cansarnos, un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, puede lograrse y de hecho se logra. El segundo aspecto del control puede denominarse carencia de respuesta. Como resultado de las tendencias adquiridas por los vehículos a las cuales ya nos hemos referido, cada vehículo responde automáticamente ante ciertos estímulos externos de una manera particular, determinada por su historia anterior. La respuesta a estos estímulos es mecánica y se llama reacción. Todos conocemos nuestras reacciones. Ilustremos este punto. Alguien trata de golpearos con un palo. El cuerpo físico reacciona instantáneamente, adoptando una actitud defensiva. Alguien más llega y os dice algo que consideráis insultante.
Vuestro cuerpo astral reacciona inmediatamente y reaccionáis con un acceso de cólera o de disgusto. ¿Y a mí por qué me insulta esta persona que se ha creído? Leéis algo en un libro que expresa un punto de vista opuesto al que vosotros sostenéis sobre una cuestión determinada. Vuestra mente reacciona automáticamente y rechaza ese punto de vista, sin examinarlo con una mente abierta, solo por el automatismo que ya tenemos establecido. Todos estos son ejemplos de las innumerables maneras cómo reaccionan nuestros cuerpos mecánicamente ante los impactos externos y cómo estas tendencias son una parte importante de nuestra naturaleza que no consideramos indeseables, hasta que un día nos damos cuenta de qué naturaleza son y de las cuales ni siquiera somos conscientes. La mayor parte de las veces no. Cuando empezamos a pisar el sendero del desarrollo espiritual y nuestro Buddhi empieza a actuar, estas tendencias empiezan a ser observadas por nosotros de una manera gradual, es empezar a darse cuenta de ciertas cuestiones. Empezamos a ser conscientes de ellas, una tras otra. Y a medida que vamos eliminando las más vastas, las más sutiles van emergiendo en el campo de nuestra conciencia. Pero pueden ser las primeras las que son algo más sutiles que aquellas más vastas, sin que esto significa que sean ni muy sutiles ni muy elevadas, porque aparecerán las capas más cercanas a lo que estamos eliminando. La cuestión de la eliminación de estas tendencias o reacciones es muy interesante y puede ser abordada de dos maneras. Aquellos que están familiarizados con las recientes investigaciones del psicoanálisis saben que los complejos mentales tienen que ser llevados simplemente ante el conocimiento del sujeto, es decir, la persona solo tiene que ser consciente de ellos y estos complejos se resuelven de un modo natural. Esto requiere que insistamos en un aspecto. De hecho, el primer paso es que tenemos que ser conscientes de que hay eso. Pero, ¿cuánto tiempo, cuántos años hemos estado repitiendo los mismos esquemas y patrones? Y entonces, eso de que se resuelven de un modo natural será siempre y cuando el haber caído en la cuenta haga que lo mantengamos en nuestra conciencia como algo a realizar, estar atentos para hacerlo y así lo conseguiremos sin sufrimiento. De un modo natural quiere decir sin sufrimiento, hacerlo con tranquilidad. De una manera parecida, muchas de nuestras tendencias, que algunas veces están estrechamente relacionadas con estos complejos del psicoanálisis, solo tienen que ser conocidas para hacerlas desaparecer. Pero hay otras tendencias que no se desvanecen de esta manera y que tienen que ser eliminadas a través de la cuidadosa aplicación de las leyes psicológicas combinadas con una decisión amable pero firme de la voluntad. Este segundo método forma parte integral de la ciencia de la formación del carácter, pero no es necesario entrar en detalles sobre este punto. Cuando se ha desarrollado la no reacción hasta un grado adecuado, entonces los cuerpos dejan de afectarse ante los impactos de los estímulos que llegan del exterior y a partir de ellos solo responden a los impulsos que llegan del jivatma, de la individualidad.
El que esta respuesta sea una simple actitud de impasibilidad o una acción de una clase particular lo determina la propia individualidad, el Jivatma. Así pues, podemos entrenar el cuerpo astral para que permanezca totalmente irresponsivo ante las vibraciones de los sentidos, ya que las vibraciones del odio respondan con vibraciones de amor. En ambos casos la respuesta está determinada por la voluntad y no es una respuesta mecánica. Este cultivo de la no reacción desarrolla gradualmente la autodeterminación, que es una característica remarcable de aquellos en los que el Atma se está convirtiendo en su gobernador interno. Y esta característica debe ser desarrollada por las personas que quieren que la voluntad espiritual, no la voluntad del yo personal, sino la voluntad espiritual, sea la que gobierne sus vidas. Cuanto mayor es la falta de reacción y cuanto más impersonales somos, más nuestros actos serán la expresión de la vida divina en nosotros, en lugar de ser simplemente producto de los samskaras, de las tendencias, de los vehículos inferiores. Recordemos que hemos traído muchas de vidas anteriores. La acción realizada bajo estas condiciones es llamada nishkama, que significa acción desinteresada o sin deseos. Y está libre de egoísmo. Después de estas consideraciones preliminares, que son de gran importancia para comprender esta cuestión del desarrollo de la voluntad espiritual, podemos llegar ahora a los métodos más específicos adoptados con este propósito. Aquí solo podemos dar los principios generales, principios que pueden aplicarse a la vida de muchas maneras, según el propio temperamento y según las propias circunstancias. Hemos visto que la voluntad lo mismo actúa como control de las actividades de los vehículos inferiores que proporcionando la energía potencial desde arriba para las actividades aquí. Este control presenta dos aspectos, ambos igualmente importantes. El primer aspecto puede llamársele inhibición de las actividades, lo que no vamos a hacer ya. Y el segundo, la regulación de las mismas, las que vamos a hacer. En los tres planos inferiores, que son el físico, el astral y el aspecto de la mente concreta durante la encarnación, hay que prestar atención a estos dos aspectos de control si tiene que conseguirse una actuación de los vehículos perfectamente coordinada y armónica. Con relación a la inhibición, hemos de recordar que el poder de inhibirse de las actividades de los cuerpos solo puede desarrollarse por medio de prácticas prolongadas de diferentes clases. Va bien empezar con la inhibición de las actividades totalmente perjudiciales, las que ya reconocemos que nos perjudican. Quizás no les demos mucha importancia si solamente hablamos de tendencias como las de beber alcohol o comer exageradamente, etcétera, etcétera. Pero hay personas que tienen un carácter adusto, que se enfadan con frecuencia y podemos considerar que como se enfadan con razón, porque todo el mundo dice tener razón, es que me he enfadado con toda la razón del mundo, afirman. Entonces consideran que no es perjudicial, pero sí que lo es. El enfadarse
produce vibraciones bajas. Pueden ser poco bajas o pueden llegar a ser muy bajas, pero son bajas siempre. Entonces hemos de descubrirlas y podemos empezar con la inhibición de las que veamos más sobresalientes en nosotros y que son perjudiciales para nosotros mismos y desde nosotros para los demás. Así, por ejemplo, en la esfera de la mente podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la supresión de todo mal pensamiento. Buena tarea, ¿verdad? Muy buena tarea observar. En la esfera de las emociones podemos tratar de eliminar el odio en sus diferentes formas. Es un sentir muy fuerte, pero cuidado con esto, porque tratar de eliminar el odio directamente del cuerpo astral va a ser una batalla perdida, porque decidme si es posible que alguien sienta odio hacia nada o hacia nadie. El odio siempre se siente hacia algo o hacia alguien, y ese algo o ese alguien lo tenemos grabado en la mente en su aspecto de concreta, y por lo tanto será aquí donde tendremos que transformar la imagen que tenemos de eso o ese alguien a quien odiamos, reconciliándonos con él, con ella o con ello, de manera que al hacerlo así aquí, entonces el cambio se produce al mismo tiempo en nuestro cuerpo astral. Así que vuelvo a repetirlo. En la esfera de las emociones podemos tratar de eliminar el odio en sus diferentes formas. Recordemos que es mento emocional. Y en el reino de lo físico podemos tratar de prescindir de aquellos malos hábitos que minan la salud del cuerpo, pero que además afectan la salud mento-emocional. Después de que estas actividades absolutamente dañinas han sido eliminadas, podemos proceder a la eliminación gradual de todas aquellas actividades inútiles, que las hay, que aparentemente son inofensivas, pero que agotan nuestra vitalidad de diferentes maneras y nos roban mucha parte de nuestro tiempo. Así hay gente que tiene tantas actividades que, aparte del trabajo, del cuidado de la familia y tal, cuestiones que no se pueden prescindir, que son deberes, no obligaciones, sino que son deberes, pero luego necesitan distraerse y o van a hacer macramé o van a hacer otras actividades, muchas las que sea. La cuestión es tener el tiempo ocupado, porque viven unas vidas en las que, por su estado mental y emocional, requieren ocuparse mucho de muchas cosas. Pero todo aquel que quiera realizar todo este trabajo del conocimiento de sí mismo y llevar la vida de la personalidad a los estadios más superiores, necesitamos desembarazarnos de todo lo no necesario y de todo lo superfluo. Si escrutamos cuidadosamente nuestra vida, descubriremos que una gran parte de nuestro tiempo y de nuestra energía se emplea en actividades inútiles, en busca de estímulos de diferentes clases, ganando dinero que nunca gastaremos o que entonces buscaremos cómo gastarlo, moviéndonos en la esfera de los compromisos sociales, porque hay que quedar bien y que tengan buena imagen de nosotros, que es una prisión en el aspecto del qué dirán de mí,
qué dirán si voy vestida así, qué dirán si voy asado, sí, qué dirán si... Es una de las cuestiones que tiene atrapada a muchísimas personas buenas gentes, pero aún así atrapadas en qué dirán. Como viéndose en la esfera de los compromisos sociales que no sirven para otra cosa más que para pasar el tiempo que transcurre lentamente para nosotros y que queremos que pase, distrayéndonos. Todos esos propósitos y todas esas actividades deben ser erradicados, gradual pero inexorablemente de nuestra vida, si es que hemos decidido realmente dedicarnos sinceramente a esta tarea de hacer que predomine la voluntad superior en nosotros. Se requiere todo asomo de fuerza para nuestro trabajo. Y esta debe ser administrada con todo cuidado y sistemáticamente. Estas diversas prácticas para la inhibición de las actividades perjudiciales o inútiles llevarán paso a paso hasta la adquisición de esa rara especie de poder, fijémonos que es poder con mayúscula, que capacita a un individuo para inhibirse absolutamente de las actividades de los tres cuerpos, hasta donde esto sea conveniente. Esto significa, en definitiva, la adquisición del poder de la perfecta concentración de la mente, el aquietamiento perfecto del cuerpo astral y la perfecta inamovilidad del cuerpo físico durante algún tiempo, que son requisitos esenciales cuando se lleva a cabo todo el proceso meditativo ascendente. La culminación y la clase de manifestación más elevada de este poder de inhibición se encuentra en el yogi sentado en samadhi, el yogi sentado que alcanza samadhi, no sentado en una posición de samadhi, porque samadhi no es la posición, sino el estado de la conciencia. Con el cuerpo absolutamente quieto y con la actividad de los pensamientos y de las emociones reducida a nivel cero, pues a menos que las actividades de los tres cuerpos inferiores puedan quedar totalmente inhibidas y los vehículos paralizados, por así decirlo, sigue latiendo el corazón, se sigue respirando y tal. La conciencia no puede entregarse al trabajo de los planos superiores, a menos que esté todo inhibido, ni obtener el conocimiento de esos planos, porque la conciencia se ha de trasladar a esos planos, y por lo tanto, para que la conciencia se traslade de estos tres planos de la personalidad a los tres planos superiores de la individualidad, estos tres tienen que quedar sin que tengan posibilidad de entorpecer la conciencia. El segundo aspecto del control por medio de la voluntad se demuestra en la actividad regulada de los cuerpos. Aquí, como en el caso de la inhibición, hemos de considerar los tres cuerpos inferiores, no solo porque los tres son requeridos por el Jivatma para su trabajo en los planos inferiores. Estos tres han de poder trabajar aquí abajo, sino también porque de su trabajo armónico y coordinado depende la efectividad del mismo en el mundo externo y depende el grado hasta el cual las fuerzas de los planos superiores pueden precipitarse en los vehículos inferiores. El Jivatma, la individualidad, estos tres, por decirlo de alguna manera, son tres y uno y tres, no nos equivoquemos, es la unidad de la vida manifestándose
desde Atma por medio de los vehículos. Tiene este Jivatma que conducir un troco de 3 caballos, cada uno de los cuales, por su ingobernabilidad y por sus movimientos caprichosos, puede retrasar su avance y puede dificultar el trabajo. Porque están los 3 vehículos inferiores poco gobernados por el que tiene que llevar las riendas, y entonces la voluntad superior tiene poco que hacer, van desbocados. Así, si el cuerpo físico no está en el mejor estado de salud, sino que está desentonado, o si las emociones están conturbadas y cualquier cosa nos emociona y nos superemociona, pero ya no es emoción, sino un sentimentalismo y un astralismo desconcentrado, pues entonces la concentración de la mente se ve inmediatamente afectada y el constante fluir de la inspiración y de la fuerza desde los planos superiores queda más o menos interrumpida según el grado de perturbación de los vehículos de la personalidad. Al tratar de la acción controladora de la voluntad en las actividades de los vehículos inferiores de la personalidad, tal vez lo mejor es considerar por separado los 3 importantes aspectos de esta función de control y de regulación general que ella, la voluntad, ejerce en relación con estos vehículos. El primero de estos aspectos se evidencia con el inicio de nuevas clases de actividad. El desempeñar actividades a las que estamos acostumbrados, o bien el iniciar actividades que se asocian a alguna clase de placer, es fácil. Para la inmensa mayoría esto es muy fácil. La fuerza de la costumbre o la fuerza del deseo nos capacita para superar la inercia natural o tamas de nuestros cuerpos. Pero cuando se trata de iniciar nuevas actividades que no tienen nada que ver con ninguna clase de placer, hemos de recurrir a nuestra fuerza de voluntad. De esta manera, si bien prácticamente no se requiere ningún ejercicio de la voluntad, por ejemplo, para jugar una partida de tenis o para enviar pensamientos de afecto a una persona a la que amamos, o para leer una novela interesante, descubriremos que nuestros cuerpos ofrecen una considerable resistencia si empezamos el aprendizaje de una habilidad como el escribir a máquina o el enviar pensamientos de amor a una persona que no nos es grata, o el aprender un nuevo idioma, que además de tener la voluntad de aprenderlo, requerimos de mucha continuidad y el auxilio de la memoria, es decir. Y en estas condiciones tendremos que hacer uso de nuestra fuerza de voluntad para que nuestra decisión se cumpla. Una persona que ha situado el ideal de la perfección ante sí tiene que aprender a hacer nuevas cosas y a iniciar nuevas líneas de actividad constantemente. Gradualmente debe eliminar esta resistencia automática de los vehículos inferiores y debe acostumbrarlos a emprender nuevas líneas de actividad, agradables o desagradables, sin ofrecer ninguna resistencia, de una manera muy parecida a cuando un caballo bien domado obedece automáticamente e inmediatamente la más leve insinuación de su dueño. Porque hemos de llegar a hacer con agrado todo lo que no nos agrada, siempre y cuando lo que ahora no nos agrada sea necesario para el bien de todo. Cuando esta capacidad para iniciar nuevas líneas de actividad ha empezado a adquirirse en grado conveniente, se ha abierto el camino para la ampliación gradual de la lista de capacidades relacionadas
con cada uno de los vehículos. El número de cosas que un cuerpo particular de un individuo puede realizar con efectividad es limitado y depende de su medio ambiente. En el caso de lo físico lo comprendemos perfectamente. Depende de su preparación y del grado hasta el cual ese cuerpo se ha desarrollado. Esta lista tiene que irse ampliando poco a poco y de una manera sistemática para que las energías superiores en el hombre puedan hallar una expresión cada vez más variada y cada vez más completa en la vida de la personalidad, en la vida inferior. Desde luego, la dirección en la cual esta capacidad de los diferentes cuerpos tiene que crecer dependerá de las necesidades y del temperamento del individuo, de lo que puede llamarse su singularidad individual. Pero tiene que existir esta firme presión ejercida constantemente en los vehículos, de manera que sus capacidades vibratorias y su utilidad puedan crecer firmemente. Solo cuando una persona emprende seriamente esta tarea de desarrollar una perfección integral es cuando descubre cuán enjaulada, limitada y confinada está su vida y de qué manera la falta de respuesta de sus vehículos impide la expansión de su conciencia y el fluir de la vida divina dentro de él. Le gustaría hacer descender las vibraciones desde los planos internos a su conciencia física, pero su cerebro ofrece dificultades insuperables debido a su densidad. Porque el cerebro y la mente están conectados constantemente y así como pensamos, nuestra mente y nuestro cerebro están despesos o no. Cuando cambiamos la forma de pensar y la purificamos, nuestro cerebro cambia también. Le gustaría sentir el rapto de la devoción que le llevaría sobre sus alas hasta los pies de su amado, pero su cuerpo astral se muestra inactivo y se niega a vibrar en respuesta a la música divina de Sri Krishna, de Cristo, de Buda o de cualquier otro ser al que dirija o quiera dirigir su devoción. Le gustaría seguir la línea deseada de estudio, pero su mente, en su aspecto de concreta, no ha desarrollado ninguna aptitud para la comprensión de esa línea de pensamiento. No está acostumbrado a preocuparse por... Fijémonos que esta línea de tacho la he puesto yo, porque en el libro dice a preocuparse por, pero no nos hemos de preocupar, nos hemos de ocupar de esta falta de capacidad. Ocuparnos, porque el ocuparse es en tiempo real, preocuparse es poner distancia entre el hecho y nosotros. No podemos tener las capacidades que todavía no hemos desarrollado. El hombre sabio acepta la posición en la que se encuentra y después empieza a ampliar las capacidades de sus cuerpos. A partir de donde tenemos los pies, debemos de dar el siguiente paso. No 3 pasos más para allá, ni siquiera 2, sino el siguiente. Y esto en cualquier dirección que se desee por medio de una firme presión de la voluntad y por una adaptación de los medios a los fines. Todos los cursos nos dan enorme cantidad de herramientas con las que trabajar para hacer todo esto que nos está diciendo, pero hay que hacerlo.
Si recordamos que todas estas capacidades ya están presentes en nosotros en forma potencial, y además que tenemos la fuerza ilimitada de la voluntad divina a nuestra disposición, tal vez podamos actuar con una mayor confianza en este desarrollo gradual de nuestras posibilidades ocultas porque ahora están ocultas para nuestras personalidades. Cuanto más variadas llegan a ser nuestras capacidades, más rica es la melodía que el divino ejecutante, el ser, el verdadero yo que somos, el divino ejecutante de nuestro interior, entonces es capaz de expresar a través de los instrumentos que él mismo ha creado para su uso y los ha estado purificando. No solo tenemos las capacidades para que las ampliemos, sino para que las intensifiquemos por medio de una práctica intensiva. Un desarrollo parcial de un gran número de capacidades puede acompañar a una naturaleza muy superficial. Hacer 40.000 cosas, pero no profundizar en ninguna. Y puede conducir a una vida llena de futilidades, lo superfluo. Solo cuando una capacidad se desarrolla hasta un grado elevado de eficacia es cuando es posible contar con nuestros recursos internos y servir a los propósitos más elevados del alma espiritual. El factor de intensidad es de la mayor importancia en la vida espiritual. Intensidad, continuidad, determinación, perseverancia y todos los logros del reino espiritual son posibles, generalmente gracias a la intensificación gradual del esfuerzo en una dirección determinada. Ahora bien, esta intensificación es propiciada por la aplicación de una presión constantemente en aumento de la voluntad, vertida hacia aquí, y esto a su vez ayuda a liberar la fuerza de voluntad, como tal vez nada más pueda hacerlo. Por medio de esta acción y reacción entre el esfuerzo intensivo y la fuerza de voluntad se van creando gradualmente en nuestro carácter aquellas cualidades como la paciencia, que no es la paciencia polar que va a caer en la impaciencia, sino la ciencia de la paz. La paciencia verdadera, aquella que se adjudica al santo Job, es la ciencia de la paz. Cualidades como la paciencia, la perseverancia y la determinación que proporcionan en los mundos inferiores los débiles reflejos de esa poderosa fuerza. En principio pueden ser débiles reflejos, pero luego se fortalecen de esa poderosa fuerza que va asociada con la conciencia átmica, que ya se refleja cada vez más grandemente aquí. Con la capacidad de iniciar cualquier clase de actividad y de mantenerla firme con gran intensidad durante algún tiempo, también debe adquirirse la capacidad de renunciar a la actividad instantáneamente y por completo en cualquier momento. Esto indica el apogeo del control del vehículo y, aunque en realidad se trata de una forma de inhibición, sin embargo, esta clase de renunciación a las actividades de los cuerpos físico, astral y mental, instantáneamente y completamente, debe practicarse como una consecuencia de las mismas actividades para adquirir este poder de perfección. Así, por ejemplo,
podemos llevar a cabo intensamente cualquier actividad física y cuando la costumbre ya se ha adquirido, podemos renunciar a la actividad. Podemos levantar una emoción, como el entusiasmo, hasta un nivel alto y después podemos hacer que el cuerpo astral se quede totalmente quieto al momento. Podemos emplear a la mente en cualquier trabajo o en cualquier estudio sobre un tema y cuando la mente esté totalmente interesada y absorbida, podemos excluir de la mente el trabajo o el tema absolutamente. Estos son prácticas para adquirir el dominio. Cuando queremos pensar y cuando decidimos dejar de pensar en aquello. Cuando estamos sintiendo algo y cuando decidimos dejar de sentir aquello. Porque hemos de tener el dominio de estos cuerpos y que ellos no sean los que nos arrastran. Así, cuando la mente esté totalmente interesada y absorbida, podemos excluir de la mente el trabajo o el tema absolutamente, no permitiéndolo que vuelva sobre el mismo aquello que dicen las buenas gentes. Es que no quiero pensar, pero la mente se me va, y no quiero, pero se me va otra vez, y no quiero, se me va otra vez. Y es porque tales personas todavía no han comenzado a hacer este trabajo del que nos están hablando constantemente todos estos cursos. Así, no permitiéndolo que vuelva sobre el mismo asunto, ni que se solace con él y se recree en él, tal como tiene por costumbre. Cuando un hombre puede empezar, continuar y renunciar a cualquier actividad del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo mental a voluntad, solo entonces puede decirse que el Atma ha conseguido el control sobre estos cuerpos y es capaz de utilizarlos como meros instrumentos en los mundos inferiores. Y entonces el ser que somos realmente estará actuando aquí, sin que haya nada que le entorpezca. El ser que somos, nosotros, verdaderamente nosotros, cada uno de nosotros. De lo que antes se ha dicho con relación al desarrollo de la voluntad, quedará claro que las oportunidades para el desarrollo de este supremo poder en nosotros están fijadas en cada esfera de la vida y bajo toda clase de circunstancias externas e internas. El Atma es el principio fundamental, es universal, no es tu Atma y mi Atma, es el Atma universal, uno. Es el principio fundamental en nosotros, es el corazón de nuestro ser espiritual y a través de la voluntad espiritual, que es su dispositivo principal, regula, energiza y controla todas nuestras fuerzas y los vehículos a través de los cuales actúan esas fuerzas. Es este poder primordial, energizador y controlador en nosotros, el que nos ha transportado sin riesgo durante periodos eónicos de tiempo en todo el proceso de nuestra evolución de forma gradual para que pudiésemos desarrollar lo necesario hasta esta nuestra actual etapa de evolución y el cual es la garantía de nuestro triunfo final sobre toda imperfección y debilidad y el logro de nuestro glorioso destino. Aquel que emprende por sí mismo el estudio y la práctica de la ciencia del conocimiento de sí mismo, empieza a hacer uso de esta fuente inagotable de poder divino en un grado siempre creciente, hasta que se convierte simplemente en un centro a través del cual la voluntad divina lleva a cabo sin impedimentos
el propósito divino. Nuestro próximo encuentro de los jueves será el día 9 de octubre. Pero esta semana tenemos el sábado a Ángels Torra, que retomaremos el estudio de las cartas Mahatma con ella. Ahora dejaremos de compartir. Y ahora que hable alguien. Gracias, Clarisa, como siempre, hermoso todo lo que nos ha brindado. Muy lindo. Hola María. Hola. Hola. Me he puesto un caramelito de miel y limón. Gracias, que te mejores. Hola Richie. Hola, amiguis. Ricardito. Amiguita. ¿Qué Tomando café. tal? Ah, muy bien. Súper. Y ahora mejor que las veo a todas tan bonitas. Y a Gabrielito bonito, a María. Sí. Cómo me encanta encontrarme con todos. Magda. Muy bien. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer o algún comentario que hacer, adelante. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Muy bien, relajado. Atareado. Sí, ¿verdad? Vaya, vaya. Clarisa, Hola, disculpa, Jimena. sí, disculpa. Muchas gracias por todo, fantástico. Sabes, te iba a preguntar, ya terminamos esta sección del libro de timing. ¿Tienes Pero, una idea dónde vamos a seguir? mira, los capítulos que quedan de este libro, terminará el último capítulo, justo, me voy a decir justo, porque ya lo tengo así apuntado. El día 18 de diciembre será el último jueves, el último capítulo de este libro y de este curso, Ya. que ha sido muy completo, como habéis podido ver. Sí. Luego, después de todo el periodo navideño, los días miércoles y jueves 14 y 15 de enero, miércoles y jueves 21 y 22 de enero, miércoles y jueves 28 y 29 de enero, estaré impartiendo la escuela de sabiduría que me ha invitado el equipo de ADIAR que prepara estas escuelas. He sido invitada a hacer esta ponencia y he aceptado hacerla. Son esos días. A muchos de vosotros, a los que tengo dirección electrónica, ya os envié. Primer envío ya os envié para que podáis inscribiros, porque esas sí que requieren inscripción. No enviarán el ID y la contraseña nada más que a los que estén inscritos. Yo lo volveré a enviar más veces, porque de aquí a entonces pues hay tiempo para irlo recordando
y que quienes no hayan hecho la inscripción pero quieran hacerla, lo tengan. Claro. Y después de esa escuela de sabiduría, entonces empezaremos un nuevo curso, Dios mediante, si el karma lo permite, que será sobre el cristianismo esotérico de Annie Besant, que me fue solicitado y ya tengo así como 3/4 partes preparadas. Muy bueno. Ah, qué bueno. Muy bueno, muchas gracias. A vosotros por acompañarnos. Gracias a todos. Juan. Hola, junto con agradecerte tu trabajo, quería hacerte una consulta. Según su experiencia y dado nuestro estado tan poco evolucionado, ¿cuál sería el ejercicio más básico que podría hacer para tratar de trabajar con la voluntad? Mira, el primero que yo detecté con el que tenía que trabajar fue dejar de juzgar a los demás. ¿Alguien de aquí puede levantar la mano y decir, yo ya no juzgo a nadie? Ni yo Veo que hay huelga de brazos caídos, ¿verdad? Así mismo. Pues hay que empezar y hay que lograrlo. Eso no significa no tener el recto juicio de las cosas, que no de las personas. El recto juicio de las cosas tal como lo mencionaba Krishnamurti. Es decir, el recto juicio de las cosas, de los hechos. Porque uno no es que se ha de volver ciego y no ver nada. Al contrario, lo ha de ver todo con mayor claridad cada vez, con un más grande discernimiento. Lo que las acciones de los seres humanos y lo que ocurre en la naturaleza, pero aquí los problemitas los tenemos la humanidad con la humanidad. Nos es muy fácil querer a los animalitos y a nuestra mascota porque viene en invierno y nos calienta los pies. Ay, no tenemos ningún problemita. Los animales es que son encantadores. Pero luego con las personas no hay tan buenas relaciones. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Esto no significa volverse indiferente, no significa volverse ciego, ni sordo, ni nada de nada. Significa que hay que hacer una reflexión muy amplia para comprender por qué suceden las cosas que están sucediendo. Porque es todo cuanto sucede está formado por los procesos de evolución de todos los seres humanos que estamos implicados. Pero está la evolución, la edad interna de los seres reencarnantes, la edad interna evolutiva y el karma de cada uno. La ley de los ciclos que regula todo este jaleo. Ay, ¿por qué está pasando esto ahora? Ay, ¿por qué a mí ahora? Esas leyes, que son 7, pero bueno, ahora he citado como las que son más importantes, podríamos decir, para comprender, echamos una mirada al mundo, por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. Porque si no comprendemos, pues nuestra mente estará hecha un caos y nuestras emociones estarán a salto de mata. Y estaremos enfadados con medio mundo. Pero no es esto lo que se nos demanda, en absoluto. Así que dejar de juzgar a los demás, pero ¿por qué? Se comprende el por qué suceden las cosas, teniendo presentes las leyes, todas las leyes que sostienen las galaxias, los sistemas solares, los sistemas planetarios, los reinos de la naturaleza nos sostienen a nosotros.
todo está regulado. Lo que pasa es que ignoramos, y como que ignoramos las cosas, el porqué de las cosas, pues de pronto en lugar de tener una reflexión, lo que tenemos es una reacción. Estamos enfadados con medio mundo, pero no. Así que, Juan, empieza por el zapatito que más daño te hace. Muchas gracias. Gabriel, Clarisa, muchas gracias por todo tu trabajo. Yo pensando a través del curso que la parte, si nosotros logramos controlar la mente, desde ahí empezamos. Yo digo que la parte más fundamental, controlar la mente, y si controlamos la mente, controlamos la parte astral, emocional y física. sí. Pero recordad que controlar no es estar sujetos y ahí apretando, sino purificando los pensamientos, no permitiendo los pensamientos de vibración baja. Hay que transformarlo eso, transmutarlo todo eso. Mercedes. Lo tienes cerrado. Ahora. Namaste a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Una delicia escucharte, Clarisa, como siempre, y hacer hincapié en lo que nos has repetido al inicio, rememorar el recuerdo, porque si yo recuerdo de dónde vengo y mi compromiso, va a ser más fácil, diríamos, no enredarse con los pensamientos. Y sobre lo del juicio, lo he escrito, sobre todo darse cuenta de a quién estoy juzgando, porque si todos somos uno, en realidad el juicio me lo estoy haciendo a mí, porque dentro de la unidad, ¿quién soy yo para juzgar? Y me ha parecido como muy, muy relevante lo que has dicho, lo de dejar de juzgar a los demás, y acompañada de la frase, el recto juicio de las cosas y los hechos. Pues eso me ha parecido que es de Krishnamurti. Pero Sí, fíjate, es de Krishnamurti, sí. es que el recto juicio de las cosas me hace desapegarme del ego, que es el que juzga, el personaje, a mí me han hecho, a mí me han dicho, y me sitúa en una atención del observador que mira las cosas para tomar decisiones. Es otro plano. Para mí eso ha sido un esto de oxígeno, porque he dicho, desde la personalidad todos tenemos dificultades, y has dicho esa piedrita que está en el zapato más cercano, pero si yo me sitúo en el recto juicio de las cosas y los hechos, voy a actuar sin el arraigo del ego que se ha ofendido, sin el poco yo, por así decir. Y eso nos va a hacer a todos los hermanos tener una acción más justa, más equitativa y con menos karma, porque no voy a adquirir más peso. O sea, me ha parecido fantástico. Y una última cosita, aparte de agradecerte a ti y a todos. El capítulo que has leído del libro de Taimí, ¿cuál era? ¿El capítulo número 8? Porque lo tengo en casa y voy a estudiarlo. ¿Qué capítulo era, Clarisa? Un segundillo, Sí, por solamente favor. un segundito que voy a abrir aquí. El desarrollo del poder espiritual de la voluntad es el 16. Capítulo 16, Clarisa. Sí. Capítulo 16. Y luego, bueno, pues terminar con esto que una vez me dijeron y me relajó bastante a nivel interno de ese, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, me estoy equivocando, porque tal. Entonces me dijeron, dice, no puedes ser perfecta de un día para otro, pero cuando te das cuenta de lo que no procede, eso ya es un logro. ¿Por qué? Porque a la próxima vamos a estar todos, queridos hermanos, más atentos para no errar en la acción, en lo que corresponde. Para mí, esa es la llave. Estoy atenta
para ver la respuesta que se da más allá de lo que han dicho o han hecho, porque lo que tengo que mirar es mi respuesta, de dónde me sale, pero yo lo hacía con mi juicio y era muy severa conmigo misma, querida hermana Clarisa, y me doy No, cuenta que eso no me no, no, beneficia. no hay que martirizarse, no. Pero Exacto, hay que hacer. atender, pero sin juzgar. O sea, atender, podía haber estado mejor. Y eso me sirve como un estímulo, a nuestros hermanos les puede servir, es decir, estar más atenta a desde dónde sale mi respuesta, al hecho que sea, porque eso va a marcar mi edad evolutiva, la madurez espiritual. Así es que gracias de todo corazón por retomar, porque había estado tiempo sin unirme al grupo y gracias a que Nuria Carbonell me pasó los enlaces, he vuelto a retomaros. Bendiciones para Muy todos bien, y ánimo, que vamos hacia la luz y la verdad y el amor. Gracias. muy Un bien, abrazo. Muchas Mercedes. gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Igualmente. Memo, ¿querías decir algo, Memo? Que a lo mejor no puede abrir el audio, no sé. Te ha mandado te ha mandado como una Vale. exposición, Clarisa. Muchas gracias. Les comparto algo sencillo, pero con relación al estudio que llevamos. El claxon de mi auto se descompuso hace tiempo y he descubierto algo importante. La mayoría de nosotros reaccionamos con molestia cuando, por ejemplo, en un semáforo el auto de delante no avanza en forma inmediata. Cuando cambia la señal a siga y... Espérate que no me deja ver. Y pues como no funciona mi claxon, simplemente aprendí a tener paciencia, a que avance en cuanto pueda el de delante, sin estar molestando o presionando a que lo haga sonando el claxon con tanta insistencia. Tal vez parezca simple esta experiencia, pero me ha ayudado a desarrollar la paciencia y comprensión con la gente en este tipo de situaciones. Pues bien. Pero el claxon también sirve para avisar al que está cruzando sin darse cuenta, ¿eh? Sí. No es solo de protesta, que lo haga arreglar, pero que no lo toque. Ahora que has aprendido a no tocarlo, puedes arreglarlo y seguir sin tocarlo. Solo cuando haga falta. Porque cuando hay fuego, hay que decir fuego, fuego y avisar a todo el mundo. ¿Eh? Hola, Emilce. Hola, buenos días a todos, queridos hermanos. En realidad, esto es realmente más importante que ir al psicólogo, creo, porque es el autoconocernos. Y acá yo le haría una pregunta, porque creo que todos nosotros venimos para servir. Y a veces decimos servir con el ejemplo. Pero a mí también se me puso a pensar de que eso también es muy relativo, porque el ejemplo es lo que a mí a lo mejor me hace corregir, pero otro hermano necesita otra demostración, otro ejemplo, que no soy yo. Entonces, eso de venir a servir, a mí me hace como ser un poco más humilde y poder aceptar cosas que antes no aceptaba. Y, y solamente estar atenta a quién yo tengo de ejemplo. Que a lo mejor seguramente no soy yo ningún ejemplo, pero sí hay muchas vidas importantes. Para no aumentarle el ego a nadie, no voy a nombrar a nadie, pero me parece que esas vidas como Giordano Bruno, como Pico de la Mirándola, ¿cuánto nos pueden enseñar a nosotros solamente con leerlos?
Es lo que me parece. Nada más. Gracias, Clarisa. Bien, es que se nos dice que hemos de ser un ejemplo, pero hemos de ser un ejemplo sin ninguna pretensión de ser ejemplo ninguno. Es en lo cotidiano, en la vida sencilla. Y que esa vida sencilla lleguemos a vivirla con excelencia en el pensar, excelencia en el sentir y excelencia en los actos y en las palabras. Eso por sí solo será ejemplo de quien esté preparado para recibirlo, para darse cuenta, para captarlo. Pero en sí mismo, cuando lleguemos a ese estado, nuestras vibraciones estarán beneficiando. Y Muchas nosotros gracias. aprender, nosotros mismos aprender, podemos aprender de todo. De lo bueno, de excelencia de aquellos que son modelos de vida y aprender de los que están obrando mal para no hacerlo. Es que podemos llegar a aprender absolutamente de todo, porque, por ejemplo, cuando alguna persona dice, yo quito la televisión porque no quiero ver las noticias, porque a mí esto me hace daño, porque así no me entero, no quiero saber nada. Bueno, pues es que a través de esas noticias hemos de aprender a mirar compasivamente a todos. Pues si yo cierro y no veo, así no me molesta nada, ni me molesta a nadie, qué bien que estoy, pero me estoy equivocando. No me molesta nada, qué bien que estoy, pero me estoy equivocando, porque mis flaquezas no van a salir a flote, no me las voy a poder ver. Las flaquezas mentales, emocionales, incluso las físicas, van a emerger afuera en el contacto con el mundo que me rodea, no encerrándome ni cerrando la televisión, ni escondiéndome, ni yéndome al monte a encontrar la espiritualidad, ni tampoco yéndome a India a encontrarla, porque la vida nos ha situado donde estamos y donde estamos tenemos todas las oportunidades. Y es una relación continua, relación constante, todo es bueno. Luz. Muchas gracias. Gracias, Clarisa. Cada vez más sabiduría en tus palabras y tus cursos. Y realmente que nutre mucho y hace reflexionar mucho. Pero me parece muy interesante la pregunta de Milce, porque he estado reflexionando con esto del servicio. Y a veces digo, bueno, esto del servicio, ¿qué es? Porque en esencia uno podría decir que es un principio de trabajar una virtud que es el dar, sin esperar nada a cambio. Otro es cómo abordamos el cumplimiento del deber, ¿no? Porque el deber también sin esperar retorno de la acción de lo que hiciste. Y el otro muy importante que tendría que ver ahí es la tolerancia, lo que acabas de decir, de no juzgar, ¿no? Y aceptar todo lo que sea como sencillamente un reto de evolución y que nos corresponde y que por tanto el esfuerzo de esa voluntad está casi que en cada momento. Entonces, uno podría decir que servicio, porque a veces se entiende servicio como de pronto meterse en tareas muy grandes, muy agudas, donde uno tiene que transportarse de un pueblo a otro, hacer cosas titánicas y a la larga no será eso, ¿no? A la larga, el servicio lo tendríamos que dar, en principio, según entiendo a Tami, con nosotros mismos, qué estamos haciendo y cómo aprovechamos esta vida. En segundo punto, con nuestro entorno familiar, que he entendido con los maestros que es como lo primero, y HPV lo insiste, que tu entorno familiar lo que necesite o donde tú vives. Y obviamente como miembros de la sociedad teosófica tendríamos que poner las manos de ir a la sede y hacer actividades y ofrecernos en qué se puede hacer. Y bueno, si ya tienes mucha capacidad, pues vas a otros espacios. Porque este tema del servicio tan importante que acaba de hablar Emilce es casi como, diríamos, es como
la razón por la cual encarnamos en aquí, ahora, con toda la complejidad que nos corresponde. Pero a veces no es tan fácil y uno para que lo tenga enfrente, pero a uno eso como que las emociones lo llevan por delante y tú puedes sencillamente no acatar eso que sí, que intelectualmente está ahí, pero nos perdemos y probablemente estamos perdiendo muchas grandes oportunidades de entender la profundidad de esto del servicio y esto de, el mes que acaba de pasar fue el de la tolerancia de los maestros, del libro Meditaciones de Elizabeth Bechet. Entonces, mi pregunta en esta reflexión sería, ese no juzgar, podríamos decir que también sería o corresponde al tema de la tolerancia. Gracias. Yo con el tema de la tolerancia, el capítulo, o sea, todo el conjunto de esos pensamientos de los maestros que se engloban en un mes y pone tolerancia para todo el mes. Pero luego hay que atender a las palabras del maestro. Porque una cosa es comprender. Si comprendes, ni toleras ni no toleras. Si comprendes, el aspecto tolerancia no es necesario. Cuando uno tolera, está poniendo una energía de resistencia. Yo te tolero a ti. Fijémonos bien el significado de las palabras, ¿eh? Yo te tolero a ti. Yo tolero esto, tolero aquello y tolero a este grupo o tolero al otro. Yo no se ha de preguntar ¿y quién soy yo para tolerar o no tolerar? La comprensión es mucho más grande que el factor tolerancia, que es polar. Luego todos esos pensamientos que ponen son escritos recogidos de las cartas Mahatma, los pensamientos y tal, hay que leerlos meditativamente porque tienen mucha profundidad. Sí, el mensaje del maestro M que rige el mes de septiembre, es lo que tú dices, hay que leerlo en cada párrafo, que como que cuando dijiste no juzgar, lo conecté. No sé si lo puedo leer en este momento. Bueno, sería uno cortito. El del mes, el que rige el mes. Septiembre, tolerancia, maestro M. En una tarea tan grande como este movimiento, nadie debe esperar encontrar que sus compañeros sean todos condescendientes, intuitivos, prudentes o valientes. Una de las primeras pruebas del autodominio es cuando uno muestra que se puede ser más amable, tolerante y agradable con sus compañeros de caracteres y temperamentos más disímiles. Uno de los signos más fuertes de regresión es cuando uno muestra que espera que a otros les guste lo que a uno les guste y actúa como uno actúa. Bien. Ahí aparece una sola vez la palabra tolerancia, pero entre otras. Y fijémonos que lo que es importante es el conjunto de lo que dice. Claro. Muy importante. Así que bueno, pues hemos de observar, hemos de descubrir, hemos de estar atentos y hemos de ir haciendo las tareas de transformación según las vamos descubriendo en nosotros. Yo me tengo que vigilar todos los días, pero como dice el escrito, una vigilancia amable. No me martirizo, pero me vigilo. Cuando me doy cuenta de algo, digo, ¡uy, Clarísín, que te he visto! Bueno, pues, queridos amigos, queridos hermanos, este próximo sábado
a la hora de siempre y con los mismos códigos, tenemos el encuentro con nuestra querida hermana Ángeles Torra y vamos a retomar el estudio de las cartas de Mahatma, que se detuvo pues al inicio del periodo vacacional. Ahora retomamos otro trabajito, ¿de acuerdo? Y ya para la semana que viene os enviaré el programa de la próxima semana. La próxima semana tendremos el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Para la próxima semana, mañana no, mañana no está Daniel. El sábado Ángeles Torra, con los mismos códigos, con el mismo horario. Rosita, ¿estás por ahí? Buena. Estaba esperando para que